A continuación observarás cómo evoluciona el embrión de un pollito. Ponte cómodo y disfruta. El huevo fértil es un organismo vivo al que se debe prestar mucha atención y tratar con sumo cuidado. En muchos casos, los productores se preocupan mucho por las reproductoras, pero se olvidan del producto final. A partir del momento en que el huevo fértil empieza a desarrollarse dentro del oviducto de la gallina, se ve ya muy influenciado por las malas condiciones ambientales, tanto internas como externas. La producción de este huevo es el resultado del esfuerzo de muchos sectores trabajando en equipo, a fin de conseguir un producto de alta calidad con un elevado índice de incubabilidad, dando como resultado pollitos sanos y viables. Puedes observar las secciones del aparato reproductor de la gallina. Con sus tiempos aproximados de función, en el video, podrás ver detalladamente cada sección. Sigue cómodo y disfruta. Todo el aparato reproductor dentro del ave mide aproximadamente 15 centímetros y está perfectamente acomodado, siendo la media porción correspondiente al ovario y la segunda fracción es todo el oviducto. Si extendemos todo el sistema reproductor de la gallina, este llega a medir entre 45 y 50 centímetros. Está formado por el infundíbulo, el magnum, el istmo, el útero, la vagina y esto sin contar al ovario. Para comenzar con el proceso, la gallina toma los nutrientes necesarios de la alimentación que le brindamos nosotros. Esto para comenzar la adecuada formación de la yema a los folículos. Se dice que un tercio es de proteínas, otro tercio es de grasa y otro tercio es de agua. Todo va hacia la yema o los folículos. Los folículos están sincronizados para poder liberarse o ovular diariamente de acuerdo a la raza de la gallina, de tal manera que el más grande se libera un lunes, el segundo un martes, el tercero un miércoles y así sucesivamente. Esto es increíble, ¿verdad? Está completamente sincronizado el sistema. Los folículos, o como se les llama yemas normalmente, tienen una medida inicialmente menor a 1 milímetro de diámetro hasta llegar a los 25 milímetros de diámetro hasta su liberación o ovulación. Cada folículo está provisto de un estigma
Este estigma está libre de los vasos sanguíneos como lo vemos en la imagen. Cuando se rompe o ovula, estos vasos sanguíneos en algunas ocasiones se rompen manchando o llenando de manchas de sangre la yema. De ahí es donde vemos que vienen las manchitas esas que conocemos. ¿Qué pasa en el infundíbulo? En el infundíbulo, la función principal es agarrar a la yema en el momento de la ovulación. Aquí se forma la primera capa de albúmina gruesa alrededor de la yema. También la chalaza, esas cositas blancas y espesas que se ven al romper un huevo, también comienzan a formarse en este punto. El huevo pasa solamente de 15 a 30 minutos aquí antes de proseguir a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el aparato o la fracción más grande de todo el oviducto, que es el magnum. ¿Qué pasa en el magnum? Esta parte es la más grande del oviducto, como ya lo mencionamos. El huevo en producción está entre 2 a 3 horas en esta sección. En esta etapa es donde la albúmina o clara del huevo se añade alrededor de la yema. Lo que debes saber es que la porción de albúmina que rodea la yema del huevo está formada por 4 distintas capas: albúmina delgada o acuosa, albúmina gruesa y cada una con su capa interna o externa. Durante su transcurso, el huevo en desarrollo va dando vueltas gracias a la forma espiral que tiene el magnum internamente. Fabuloso, ¿verdad? En este punto la chalaza termina de formarse. Increíble, ¿no? Esta chalaza sirve para mantener a la yema de forma centrada dentro del huevo. ¿Qué pasa en el istmo? Esta región del oviducto es donde las membranas de la cáscara interior y exterior se añaden al huevo en desarrollo. En esta etapa el huevo en formación permanece 1 hora aproximadamente. En el istmo existen unas estructuras especializadas llamadas cuerpos mamilares. Son secretadas a las membranas de la cáscara. Aquí se ve la estructura interna y externa. Hasta aquí podemos hablar de que la formación de la cáscara está comenzando. Ya existen ambas capas, pero es cuestión de darle estructura. En el útero. El útero también se le conoce como la glándula de la cáscara y es el sitio en el cual se termina de formar. Aquí el huevo permanece entre 18 a 21 horas. A medida que el óvulo sale del istmo, las membranas de la cáscara están flojas y arrugadas. Las membranas de la cáscara se compactan cuando el huevo entra al útero por medio de un proceso llamado estructuración. La hidratación de la albúmina se hace a través de las membranas. El volumen de albúmina se duplica durante el proceso de estructuración. Esa albúmina es en forma líquida, dándole al huevo su forma final. Es muy importante que se estire la membrana de la cáscara para que se compacte y se remuevan las arrugas, formándose arquitectónicamente apropiadamente la cáscara. Es importante que sepas que la cáscara tiene de 12 a 18 poros, por lo que es importante agregarle la cutícula. Esta cutícula generalmente se agrega en la última fase, que es en la vagina. Es increíble el sistema reproductor. En la vagina. Finalmente, el huevo ya estructurado y compactado recibe la pigmentación y un reacomodo final para la expulsión del huevo hacia el exterior. Aquí se puede colorear el huevo o la cáscara de color blanco, marrón, verde, azul, dependiendo la raza. Una vez puesta, el ciclo de producción termina. Es fabuloso, ¿no? El porcentaje de incubables 95 al 96% quiere decir que cada 100 huevos, 95 y 96 huevos son aptos para incubar y los otros 4 o 5 son huevos no aptos o comerciales. Si tenemos menos del 95%, vamos a tener problemas con el manejo del huevo. Si tenemos más del 95% de incubabilidad, tenemos un excelente manejo del huevo y de las aves.
La incubación de huevos fértiles uniformes con un buen tamaño y peso, con cascarones fuertes y limpios, están directamente relacionadas con el manejo de las pollitas de recría. Cuando las gallinas están sometidas a un buen programa de manejo, se obtiene una mejor producción. Los huevos son de tamaño uniforme, la incubabilidad es elevada y los pollitos son de mejor calidad. El huevo incubable es aquel que cumple con las características necesarias para poder ser incubado. Tenemos el peso adecuado, buena calidad del cascarón, coloración normal según la raza, forma ovoide perfecta, libre de contaminación, entre otras características. El huevo es parte del proceso de reproducción de los animales ovíparos. Contiene los nutrientes necesarios para alimentar un posible embrión y al pollito hasta que está en condiciones de adaptarse al medio externo. Un huevo tarda 20 minutos en contaminarse, aún con un cascarón muy fuerte. La regla de los 5 segundos no es aplicable en estas circunstancias. Estudios que indican conforme se va enfriando el huevo, vamos a tener una presión negativa. Ahí es cuando tenemos al huevo en un tiempo de latencia que queda esperando su periodo de incubación sin necesidad de irse generando el embrión. En esta tabla observamos las calidades de los huevos, no solo por su aseo, también su forma. Acá solo un huevo el indicado para incubar, así deberían ser todos los huevos que vamos a reproducir. Aquí se desprende la necesidad de una limpieza rigurosa en los nidos y descartar aquellos huevos muy sucios para incubar porque están contaminados. Los huevos sucios y en general todos los huevos recolectados del suelo están contaminados y constituyen un peligro potencial para la incubadora, los famosos huevos bomba. Los huevos bomba reducen los índices de incubabilidad y viabilidad del pollito e incrementan los costos de desinfección y del tiempo también. Por esta razón, bajo ninguna circunstancia deberían ser recolocados los puestos en el suelo en los nidos, sino que se deben almacenar de manera separada. No ponerlos todos en una misma canasta, sino más bien en una recolectora de huevos es lo más indicado. Cuando rotulemos los huevos, debemos utilizar materiales como el grafito, no los pilot que tienen contaminantes tóxicos, porque la cáscara del huevo es porosa y entonces van a absorber esos contaminantes, esos tóxicos, el huevito, el pollito próximamente. Entonces no va a ser un pollo sano. Eso es lo que no se recomienda, utilizar los pilot que vamos a colocar con el grafito o el lápiz del carbón, la fecha de recolección y las iniciales de los padres del pollito. La prevención de huevos sucios. Tener un número suficiente de nidos de 4 a 5 gallinas por nido limpiados regularmente, atrayentes y cómodos para las gallinas. Como el mayor riesgo de contaminación para los huevos es durante la ovoposición, es particularmente importante que los nidos estén limpios. La frecuencia de recolección dependerá de la temperatura interna de la caseta. Durante los días cálidos, la frecuencia se debe incrementar para prevenir el inicio del desarrollo embrionario y la mortalidad embrionaria temprana. Podemos utilizar dos formas de volteo, automático o manual, y ambos pueden ser movilizados diagonalmente u horizontalmente, siempre con mucho cuidado de no agitar el huevo, cuidando la cámara de aire y las chalazas.
Los controles en la formulación y fabricación del alimento para las gallinas es importante para evitar la aparición de enteritis no específicas, limpieza regular de las bandas recolectoras de los huevos y eliminación de restos de huevos rotos. La limpieza de las manos antes y después de cada recolección, de la misma manera antes y después del manejo de los huevos puestos en el suelo. Los huevos limpios deben recolectarse siempre primero, después los huevos sucios y procurar no mezclarlos. Dijo Cobb, la recolección del huevo. La mejor incubabilidad y calidad de pollitos puede ser obtenida únicamente cuando los huevos son mantenidos bajo condiciones óptimas después de que el huevo ha sido puesto. Un huevo fértil contiene muchas células vivas. Una vez que el huevo ha sido puesto, su potencial de nacimiento no puede ser mejorado, pero sí puede ser mantenido. Si este huevo no es manejado correctamente, su potencial de nacimiento se deteriorará muy rápidamente. La incubación microbiana de los huevos para incubar es una preocupación principal de los productores de gallinas reproductoras como causa de baja incubabilidad y bajo rendimiento del pollito. Es evidente que los altos estándares de limpieza del huevo fértil deben ser practicados en las granjas con el fin de minimizar el manchado o suciedad de huevos, pero la desinfección de huevos también es necesaria para controlar los números de bacterias. Los huevos para incubar se desinfectan para matar los microorganismos presentes sobre la superficie del cascarón. Esto permite la producción de pollos sanos. La principal fuente de contaminación de huevos para incubar es el contacto del cascarón con superficies sucias. Por eso también la incubadora debe estar completamente desinfectada. Se ha demostrado que si los huevos fértiles no son desinfectados antes de su incubación, hay una excesiva contaminación bacteriana y posteriormente el crecimiento puede llevar a la disminución de la incubabilidad, pollos de mala calidad, crecimiento bajo, rendimiento y aumento de mortalidad. Eso lo dijo Sewell. En ese caso podemos utilizar la fumigación o la nebulización fría en la incubación. Los desinfectantes deben tener el más amplio espectro posible de actividad en contra de virus, bacterias y hongos, pero no hay que lavar los huevos. Esa no es la forma de desinfectar un huevo. Varios factores influyen en la calidad microbiológica de huevos lavados. Los factores de riesgo más importantes incluyen la temperatura del agua del lavado y el enjuague, el tiempo de contacto del huevo con el agua, las condiciones de almacenamiento del huevo antes del proceso de lavado, la calidad del agua y sus desinfectantes. Por lo tanto, no es recomendable lavar el huevo. Se le hizo el conteo bacteriano a estos huevos, mostrando la importancia del huevo limpio para incubar. En esta tabla de promedios de incubación para aves, podemos ver que la temperatura es más o menos estable entre todas las razas. La humedad sí tiene un poquito más de variación y el tiempo de eclosión no es el mismo para todas las especies. Sin embargo, podemos obtener estos cálculos en las redes de internet y si no, le pueden tomar una captura a la pantalla de esta tabla. Las antiguas y modernas investigaciones indican que un buen desarrollo embrionario depende de una frecuencia de volteo del huevo recomendada de 24 veces al día y un ángulo de giro alrededor de 43 hasta 45 grados verticalmente. El periodo crítico de volteo del embrión es en la primera semana de incubación, particularmente en los 3 primeros días, sin una reducción significativa en la calidad si se detiene después del día 15. Es importante que el sistema de volteo funcione sin problemas.
y no haga que los huevos se agiten innecesariamente, lo que podría aumentar la mortalidad embrionaria y las tasas de malposición. Si la incubadora no tiene un sistema de ventilación eficiente, algunos recomiendan dejar de voltear los huevos después del día 15 de incubación. Si el ángulo del volteo no es correcto, junto con frecuencias de volteo desiguales, hay un mayor aumento de la mala posición, mortalidad embrionaria, disminuye el rendimiento de la incubación y la calidad de los pollitos. La reducción de la frecuencia de volteo del huevo, es decir, menos de 8 veces al día, después de la primera semana, causa una fuerte caída en los rendimientos de incubabilidad. Tiempo de reserva del huevo fértil antes de incubarlo. No más de 7 días es lo recomendado. La cámara de aire va a mostrarnos la cantidad de días que tiene el huevo de haber sido puesto. Ahí vemos en la figura 7 días, 14 días, 18 días de haber sido puesto. Entonces es necesario seleccionar los de menos días para tener mejor tasa de incubación. Es importante conservar los huevos en la posición con la punta hacia abajo para mantener la cámara de aire libre de la presión negativa del peso del huevo. O de lo contrario, de manera horizontal, pero nunca con la punta hacia arriba. Algo que debemos practicar frecuentemente como una regla santa, ovoscopiar los huevos antes de incubarlos. Así vamos a evitar meter huevos fracturados o huevos dañados y así podemos observar la cámara de aire de qué tamaño está si no han anotado la fecha del huevo cuando fue puesto por la gallina. Les voy a dar un secreto que muy pocos hemos aplicado. Yo sí lo he aplicado y lo he podido comprobar en un 80% de resultado positivo. Se puede seleccionar hembra o macho para incubar entre el segundo y el séptimo día de puesto por la gallina. Si tenemos la burbuja de aire o la cámara de aire en la parte superior de manera perpendicular al huevo, entonces va a ser un pollito. Si tenemos la cámara de aire de manera vertical, como de medio lado o inclinada, eso sería un futuro pollita. Es importante recalcar que el primer día de puesto el huevo, la cámara de aire es demasiado pequeña, por lo tanto no es fácil obtener el sexaje en un huevo recién colocado por la gallina. Hay que esperarnos por lo menos al segundo día y entre el segundo y el séptimo día no pasarnos del séptimo día, porque la cámara de aire, dependiendo en la posición como usted guarde o conserve el huevo, puede empezar a generar la posición, la cámara de aire, y ya no va a poder sexar el huevito. Es importante calibrar antes de introducir los huevos las incubadoras, no hacerlo al revés. Hasta lograr los parámetros deseados se introducen los huevos. Una práctica muy importante es colocar los huevos rotulados, huevos de temperatura ambiente, y después de colocados los huevos confirmar que la temperatura y humedad continúen adecuadamente. Anotar la fecha de incubación del inicio y anotar la probable fecha de nacimiento siempre va a ser una forma infalible de que se nos olvide cuándo van a nacer los pollitos. El día séptimo se ovoscopean los huevos para probar la fertilidad. No debemos ovoscopiar en el 12º día. Tener en cuenta los 3 días antes y 3 días después del rango de nacimiento. Preparar la nacedora, en este caso, con tiempo. La membrana debe estar seca para poder ayudarle a salir al pollito. No se deben ver las venitas para poder ayudarle a un pollito a nacer.
Esto es importante. No debemos abrir el cascarón si todavía se observan venitas en la membrana del huevo. Si todavía se ven venitas es porque no ha terminado su ciclo. Todavía le faltan días, por lo menos unos 2, dependiendo de la cantidad de venas que se vean. Y entonces todavía no es el tiempo para que el pollito nazca. Entonces le ayudamos a nacer al pollito solo si ya la membrana se ve completamente blanca, como en esta imagen, que ya no se vean las venitas. Podemos observar que la temperatura oscila, sin embargo, no es mucha la diferencia entre una y otra. Debemos mantenernos entre 36 grados y medio a los 37 y medio. No debemos hacer tantos cambios de temperatura. Eso es aplicable a cualquier tipo de incubadora y podemos usar tutores y higrómetros para poder identificar bien y llevar un buen control de la temperatura y la humedad. Acá podemos ver en estos tutores que el oscilamiento entre temperatura y humedad no es tanto. Entonces ese margen lo que me está diciendo es que la incubadora está trabajando óptimamente. Podemos usar muchos tipos de incubadoras, sin embargo siempre va a ser mejor una incubadora profesional que una incubadora hecha en casa sin todos los materiales necesarios y los rangos necesarios para una buena incubación. De lo contrario, va a ser mejor con una gallinita de manera natural. Así podemos diferenciar un huevo fértil de un huevo no fertilizado. A la derecha lo tenemos fértil con esa coronita alrededor. Infértil es el que no tiene la coronita. Un huevo viejo no va a conservar la forma y la estructura de la yema. Se va a desarmar muy fácil. Un huevo fresco sí va a conservar la forma de la yema y las chalazas. Hay varias formas de voltear el huevo. Una puede ser de perfil, que es el huevito acostado, que es una simulación de cómo lo hace la gallina. Y está la otra forma que sería un volteo vertical, que también funciona, pero no es recomendable para los huevos que son muy grandes. Estos serían para huevos de gallinitas normales. Ya huevos de gansos, de patos, de pavos reales, de emús, vamos a utilizar mejor un volteo horizontal. Aquí les muestro un ejemplo de la función de una incubadora que puede también ser nacedora, que es doble función, demasiado útil. Y ahí les muestro la forma como se puede utilizar. Se les quita el volteo y se deja solo el espacio de la incubadora libre para que el pollito pueda nacer. Muchas gracias por haber escuchado el video. Si tienen preguntas pueden anotarlas y con mucho gusto estaremos buscando la información para responder o se la respondemos inmediatamente. Si gustan este documento en PDF, también se los podemos brindar, nada más me lo solicitan. Muchas gracias, chao, nos vemos.